El caso entre Blake Lively y Justin Baldoni había sido, hasta ahora, un enfrentamiento mediático donde cada parte intentaba imponer su versión de los hechos. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se filtraron audios privados que dejaron al descubierto la verdadera dinámica entre ambos. Estos audios no eran simples conversaciones, sino pruebas directas de la presión que Lively ejercía sobre Baldoni durante la producción de It Ends With Us. Hasta ese momento, la narrativa pública era clara. Blake Lively se presentaba como la víctima de un sistema que la menospreciaba, mientras que Baldoni era retratado como un director que no valoraba sus aportes creativos. Pero lo que revelaron los audios destruyó por completo esa historia. Uno de los fragmentos más impactantes fue el momento en que Baldoni le responde a Lively después de que ella lo amenazara con sus dragones, refiriéndose nada menos que a Ryan Reynolds y Taylor Swift. En su mensaje, Lively exigía que se utilizara su versión del guión, o de lo contrario, insinuaba que personas con poder en la industria tomarían cartas en el asunto. Cuando este audio salió a la luz, la reacción fue inmediata. Los medios que hasta entonces habían respaldado a Blake comenzaron a cuestionarla. En el tribunal, cuando los abogados de Baldoni presentaron los audios como evidencia, la expresión de Lively cambió por completo. Había esperado que este juicio la consolidara como una mujer que luchaba contra el abuso de poder en Hollywood, pero ahora las pruebas apuntaban en una dirección completamente diferente. La pregunta ya no era si Baldoni había sido injusto con Lively, sino si Blake Lively había estado manipulando todo desde el principio. Uno de los aspectos más alarmantes de los audios fue la constante mención de Ryan Reynolds y Taylor Swift como figuras claves en el conflicto. Blake Lively no solo utilizó su influencia personal, sino que dejó claro que contaba con el respaldo de dos de las personas más influyentes de la industria del entretenimiento. En los audios, Baldoni intenta calmar la situación y mostrar respeto por la relación de Lively con Reynolds y Swift, pero deja entrever que se sentía presionado por su presencia en el proyecto. Lively menciona que Ryan y Taylor habían revisado los guiones, aprobando ciertas escenas y rechazando otras, lo que sugiere que tenían un control indirecto sobre la producción. En un momento crucial, Baldoni reconoce que se sentía intimidado por la insistencia de Lively en que él siguiera sus órdenes bajo la amenaza de desatar el poder de sus aliados. Lo que antes parecía una simple disputa creativa, ahora tomaba una dimensión completamente distinta. ¿Hasta qué punto Taylor Swift y Ryan Reynolds estaban involucrados en el conflicto? ¿Eran solo consejeros de Lively o estaban utilizando su peso en la industria para influir en la película? Las redes sociales estallaron con especulaciones. Los fanáticos de Taylor Swift y Ryan Reynolds comenzaron a defenderlos, asegurando que no tenían nada que ver en el escándalo. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de que dos de las figuras más queridas de Hollywood hubieran estado operando entre bambalinas generó una nueva ola de controversia. Y mientras todo esto ocurría, Blake Lively se hundía cada vez más en el juicio. Uno de los audios más devastadores fue el mensaje que Justin Baldoni le envió a Blake Lively a las 2 de la mañana, en un tono visiblemente agotado. En el clip, Baldoni intenta tranquilizar a Lively, asegurándose que hará todo lo posible por cumplir con sus exigencias, pero lo más impactante del audio es su tono de sumisión. Baldoni le pide disculpas a Lively, a pesar de no haber hecho nada malo. Le reconoce el poder que tiene dentro de la producción y trata de apaciguarla con halagos. Le asegura que hará los cambios que ella quiera en el guión, aunque esto signifique ceder completamente a su versión. El audio demuestra un claro desequilibrio de poder. Baldoni, quien en teoría debía ser el director y tener el control creativo, parece estar rogando por la aprobación de Lively. Cuando este material se presentó en la corte, el impacto fue inmediato. Los abogados de Baldoni argumentaron que este audio era la prueba definitiva de que Lively estaba manipulando la producción y que el discurso de que ella era una víctima se había desmoronado por completo. Los periodistas en la sala del tribunal describieron a Blake Lively como una mujer en completo estado de shock. Lo que hasta hace unos días era una narrativa favorable para ella, ahora era una historia de abuso de poder y manipulación. Y en el fondo había una pregunta que nadie podía evitar. ¿Cuántas veces había usado esta misma estrategia para conseguir lo que quería en la industria?
Cuando el tribunal escuchó los audios, los abogados de Blake Lively entraron en modo crisis. De inmediato, intentaron que los audios fueran retirados del caso, argumentando que habían sido obtenidos de manera ilegal y que no debían ser utilizados como prueba. Pero el juez no tardó en rechazar la solicitud. Los audios habían sido entregados de manera legítima. Su contenido era clave para determinar la verdad en el caso y, lo más impactante, confirmaban que Baldoni no era el agresor en esta historia. Con su intento de censura fallido, Blake Lively se quedó sin opciones. Su imagen pública estaba destruida. El caso que había iniciado para limpiar su nombre ahora la había dejado como la gran villana. Y lo peor de todo, aún quedaban más audios por revelarse. Fuentes cercanas a la producción aseguraron que todavía existían más grabaciones donde Lively presionaba a Baldoni, lo desacreditaba y lo obligaba a aceptar condiciones en contra de su voluntad. Y si esos audios salían a la luz, el escándalo solo iba a empeorar. Mientras tanto, en la sala del tribunal, Blake Lively guardaba silencio. Por primera vez en todo el juicio parecía haber entendido que había perdido el control. Pero esto aún no ha terminado, porque la gran pregunta es, ¿qué hará ahora para salvar lo que le queda de su carrera? El impacto de los audios no se quedó solo en el tribunal. Hollywood tomó nota y comenzó a reaccionar. La imagen de Blake Lively, antes intachable y admirada, ahora estaba envuelta en un escándalo de manipulación y abuso de poder. Y en una industria donde la reputación lo es todo, eso significaba que su futuro estaba en peligro. Productoras que antes estaban interesadas en trabajar con ella comenzaron a retirarse discretamente. Las marcas que la usaban como rostro de sus campañas evitaron hacer declaraciones y dejaron de promocionar sus colaboraciones con ella. Incluso sus compañeros actores, quienes inicialmente la defendían en redes sociales, comenzaron a tomar distancia. Lo que hasta hace poco parecía una simple disputa entre dos creativos en una película, ahora se estaba convirtiendo en un caso emblemático de manipulación en Hollywood. El juicio había cambiado la percepción sobre Blake Lively. Ya no era la actriz talentosa luchando por su imagen en la industria. Ahora el público la veía como una estrella acostumbrada a salirse con la suya, incluso a costa de presionar y manipular a otros. Y lo más preocupante para ella, Ryan Reynolds y Taylor Swift, dos de sus aliados más poderosos, aún no hacían ninguna declaración sobre el escándalo. Sin el respaldo de la industria y con su reputación en juego, Blake Lively tenía que moverse rápido si quería evitar una caída definitiva. Con las pruebas acumulándose a su favor, Justin Baldoni tomó una decisión drástica. Su equipo legal presentó una nueva demanda contra Blake Lively, acusándola de difamación y manipulación de pruebas. Solicitaron una compensación millonaria por los daños a su reputación y por el impacto que el escándalo había tenido en su carrera. Y lo más impactante, pidieron acceso completo a las conversaciones privadas de Blake con Ryan Reynolds y Taylor Swift para determinar hasta qué punto ellos estaban involucrados. Esto significa que el caso ya no era solo entre Lively y Baldoni, ahora podía alcanzar a otras figuras de Hollywood. Los abogados de Baldoni argumentaron que Lively había fabricado una narrativa con ayuda de la prensa para presionarlo y que los audios filtrados eran la prueba definitiva de que todo había sido una manipulación desde el inicio. El tribunal aceptó revisar la nueva demanda, lo que significaba que Lively ahora enfrentaba no solo una crisis mediática, sino un peligro real en la corte. Si la jueza fallaba en su contra, las consecuencias podían ser devastadoras. Y lo peor de todo, todavía quedaban más audios por revelarse. Con la nueva demanda en su contra y su imagen pública en ruinas, Blake Lively entró en crisis. Sus abogados comenzaron a considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar que el caso llegara a juicio. Su equipo de relaciones públicas intentó frenar la ola de críticas con comunicados ambiguos, pero sin éxito. Y lo más grave, se filtró información de que su relación con Ryan Reynolds estaba pasando por uno de sus peores momentos. Fuentes dentro de Hollywood aseguraban que Lively estaba desesperada por recuperar el control de la narrativa. Se rumoreaba que intentaría dar una entrevista exclusiva para limpiar su imagen, pero los medios ya no estaban tan interesados en escuchar su versión.
Algunas fuentes indicaban que estaba evaluando retirarse temporalmente de la industria para alejarse del escándalo, pero el problema era que el daño ya estaba hecho. Blake Lively había construido su imagen sobre una base de elegancia, talento y un aura de perfección que parecía inquebrantable, pero el juicio, los audios filtrados y las revelaciones en su contra demostraron que en Hollywood hasta las estrellas más brillantes pueden apagarse en un instante. La narrativa que ella misma había impulsado se desmoronó. Ya no era la víctima de una industria que intentaba silenciarla, sino la arquitecta de una manipulación mediática sin precedentes. Los audios probaron que presionó a Justin Baldoni para seguir sus órdenes, utilizando su relación con Ryan Reynolds y Taylor Swift como un arma de intimidación. Las pruebas mostraron que su versión de los hechos no solo estaba distorsionada, sino que había sido estratégicamente construida antes de que la disputa llegara a los tribunales. Y lo más devastador, su intento de censurar las pruebas en su contra solo reforzó la idea de que su historia estaba llena de contradicciones. Cuando la jueza rechazó su petición para retirar los audios del caso, el golpe fue definitivo. Cualquier posibilidad de seguir con su discurso de víctima desapareció en ese momento. Entonces llegó el último golpe. La defensa de Baldoni confirmó que existían más audios y pruebas que podían ser presentadas en cualquier momento. Esto significaba que si Lively no encontraba una salida pronto, su carrera podría quedar irremediablemente destruida. ¿Intentará Blake Lively limpiar su imagen y regresar a Hollywood? ¿O este escándalo marcará el fin definitivo de su carrera? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de los próximos giros en esta historia, porque esto aún no ha terminado. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios de esta historia en desarrollo. Nos vemos en el siguiente video.